Antes de empezar esta mañana, quiero hablarles de algo. Nuestro asistente de relaciones con clientes ya no trabaja en Sentinel Group. Estamos tomando un rumbo diferente con alguien que se ajusta mejor a nuestra visión. Estas palabras salieron de la boca de Diane Pierce un martes por la mañana de septiembre. 23 personas se encontraban reunidas en la sala principal del cuarto piso de Sentinel Group, 23 personas que de repente se interesaron mucho por los diseños de la alfombra, la cafetera o sus propios zapatos. Todos menos yo. Estaba allí, junto al gran ventanal, sosteniendo una pesada pila de informes físicos de clientes que había preparado para nuestra revisión trimestral. Llevaba 4 años de informes, 4 años de construir relaciones sólidas con personas que confiaron en nuestra empresa lo suficiente como para quedarse con nosotros. Llevaba la documentación de cómo había convertido 12 cuentas con dificultades en 97 clientes leales. La oficina estaba ubicada en el corazón de Portland, Oregón, donde la lluvia era una constante durante los meses de otoño. El amplio espacio de reunión en el cuarto piso tenía ventanales que iban del suelo al techo y ofrecían vistas al gris horizonte de la ciudad, pero hoy todos estaban concentrados en la tensión que se respiraba en la sala. Las luces fluorescentes del techo zumbaban con una frecuencia baja y molesta que parecía intensificar mi creciente inquietud. Observé los rostros de mis colegas, notando su repentino malestar. Diane seguía sonriendo, con esa sonrisa particular que usaba cuando quería parecer amable, pero en realidad quería que entendieras que ya lo tenía todo decidido. Por favor, empaquen sus pertenencias personales antes de que termine el día, dijo. Necesitamos su espacio de trabajo para el nuevo empleado que empieza el próximo lunes. Recuerdo haber pensado lo extraño que se sentía que mis piernas me sostuvieran, que mis manos no dejaran caer esos informes al suelo, que de alguna manera asentí una vez y volví a mi cubículo sin hacer ruido. Detrás de mí, oí el murmullo inmediato de mis compañeros. Diane empezó a hablar de los objetivos trimestrales, como si no acabara de anunciar que una persona iba a ser eliminada de su lugar de trabajo delante de todos los que la conocían. 4 años antes, entré en Sentinel Group con un único objetivo. 3 meses antes de mi solicitud, mi padre me había sentado y me había dicho algo que al principio no entendí. Había invertido años atrás en una pequeña empresa con dificultades, una empresa que necesitaba capital para sobrevivir, y creía en lo que estaban intentando construir. Era dueño del 30% de esa empresa. Se llamaba Sentinel Group, pero me hizo prometer algo antes de presentar mi solicitud. Aprende todo desde cero, me dijo. No le digas a nadie quién eres ni qué contactos tienes. Gánatelo todo tú mismo. Si usas mi nombre, nunca sabrás si realmente mereces lo que tienes. Quiero que sepas que te lo has ganado. Se lo prometí. Le di mi palabra de que nunca mencionaría su inversión, ni su nombre, ni ninguna conexión entre nosotros. Sería simplemente una persona más intentando construir una carrera, un hombre más abriéndose camino día a día. Falleció 2 años después de que yo empezara a trabajar en Sentinel Group. Fue una infección pulmonar grave que se complicó. Trabajé durante los difíciles días posteriores a su funeral porque no sabía qué más hacer. Mi hermana, Clara Dance, necesitó una cirugía abdominal 6 meses después. También trabajé durante esas semanas tan estresantes. Todos los fines de semana de los últimos 18 meses, he estado en mi escritorio, visitando clientes o preparando presentaciones, no porque nadie me obligara, sino porque quería demostrarme a mí misma que mi padre tenía razón sobre mí, que podía lograrlo sin que su nombre me protegiera. Diane no sabía nada de esto. Nadie en Sentinel Group lo sabía. Para ellos, yo era simplemente Julian Dance, un trabajador discreto que, de alguna manera, había tenido suerte con los clientes, que habían logrado mantenerlos lo suficientemente contentos como para quedarse, que había ideado estrategias que funcionaban. De alguna manera. Esa era una palabra que Diane usaba mucho al hablar de mis resultados. De alguna manera lograste evitar que la cuenta de Oak se fuera, decía. De alguna manera convenciste al grupo Rieview para que ampliara su acuerdo con nosotros. De alguna manera encontraste la forma de conseguir esas referencias del territorio occidental. Siempre era como si la suerte hubiera sido la responsable,
como si hubiera tropezado con el éxito como quien tropieza con un charco en un día lluvioso. 3 semanas antes de aquel martes por la mañana, Diane me llamó a su oficina. El grupo inversor viene a estudiar la posibilidad de adquirirnos, me dijo. Esto lo va a cambiar todo. Necesito que prepares todos tus informes de relaciones con los clientes y los análisis de estrategia, todo lo que has hecho en los últimos 4 años. Necesito que esté organizado y listo para presentar. Dediqué 70 horas durante esas 3 semanas a prepararlo todo, historial de clientes, patrones de crecimiento, enfoques de gestión de relaciones, estrategias de respuesta ante problemas y oportunidades de expansión que había identificado. 70 horas de mi trabajo condensadas en materiales de presentación que mostraban con exactitud cómo habíamos pasado de 12 a 97 clientes. Ahora estaba en mi pequeño cubículo, empacando mis pertenencias en 2 cajas de cartón, una pequeña planta de escritorio que me había regalado Clara, una foto enmarcada de nuestra familia de antes de que papá muriera. Mis 4 años cabían en 2 pequeñas cajas. Mi colega cercana, Chloe Jenkins, se acercó mientras empacaba. Parecía que iba a llorar, pero se contenía. Esto es una porquería, Julian, dijo. Tú construiste la mitad de este lugar. Más de la mitad. Todo el mundo lo sabe. Lo sé, Chloe, respondí. Está bien. A veces las cosas simplemente suceden así. Pero ella negó con la cabeza. No está bien, dijo. Deberías luchar contra esto. Deberías hablar con Lawrence Cole. Él es el dueño de este lugar. Deberías saber lo que realmente haces aquí. Lawrence Cole era dueño del 60% de Sentinel Group. El grupo de inversión de mi padre poseía el otro 30%. El 10% restante se repartía entre los primeros empleados que habían permanecido el tiempo suficiente para obtener pequeñas acciones. Lawrence apenas sabía que yo existía. Para él, yo era solo otra empleada de nivel inferior haciendo lo que hacen las empleadas de ese nivel. No puedo luchar contra esto, Chloe, dije. Solo necesito seguir adelante. Todo estará bien. Me abrazó antes de que me fuera ese día. También lo hicieron otras 4 personas que habían trabajado cerca de mí, personas que sabían lo que realmente hacía. Personas que me habían visto construir relaciones con clientes que mantenían el flujo de dinero hacia Sentinel Group año tras año. Pero ninguna de ellas podía cambiar lo que Diane había decidido. Ninguna de ellas tenía ese tipo de poder. Ese martes por la tarde volví a casa y me senté en mi tranquilo apartamento mirando esas 2 cajas. Mi teléfono sonó 4 veces, eran clientes que llamaban por sus cuentas. No contesté. Ya no eran mis cuentas. Ya no me incumbían. Al día siguiente, Diane se las asignaría a quien me reemplazara, y esa persona empezaría de cero con las relaciones que yo había cultivado durante años. Me senté en mi sillón durante horas mientras la luz del día se desvanecía en un profundo azul vespertino y las sombras se alargaban sobre el suelo de madera. El apartamento estaba en completo silencio, salvo por el tic-tac del reloj de pared. Pensé en la cantidad de fines de semana que había sacrificado, las cenas familiares que me había perdido y las noches en vela que había pasado respondiendo correos urgentes de clientes. Toda esa dedicación se había esfumado en una sola mañana por culpa de una jefa que valoraba su propio ascenso profesional por encima de las contribuciones fundamentales de su equipo. Clara vino esa tarde. Me miró a la cara y supo que algo se había roto. Preparó té y se sentó frente a mí, esperando a que hablara. Cuando finalmente le conté lo que había pasado, se enfadó con esa rabia contenida que la caracteriza, con la voz cada vez más grave en lugar de más fuerte. ¿Te despidieron así sin más?, preguntó. Después de todo lo que has hecho, después de todo lo que sacrificaste por trabajar allí. No sacrifiqué nada, dije. Elegí trabajar duro. Fue mi decisión. Sacrificaste tiempo con papá antes de que muriera, dijo. Trabajaste durante su funeral. Apenas dormiste cuando yo estaba en el hospital porque tenías que hacer malabares con las visitas y los problemas de los clientes. Lo dejaste todo por ellos. Y simplemente anunciaron tu despido delante de todos, como si no valieras nada. No se equivocaba, pero tener razón no cambia nada.
Diane había decidido que mi etapa en Sentinel Group había terminado. Lawrence creería cualquier cosa que Diane le dijera sobre mi desempeño, mi compatibilidad con la visión de la empresa o cualquier otra razón que inventara. El grupo de inversores llegaría en 3 semanas. Analizarían el crecimiento de Sentinel y probablemente decidirían comprarla. Diane presentaría todo mi trabajo como su propia visión estratégica. La vida seguiría su curso para todos, excepto para mí. Pero seguía pensando en algo. Diane nunca me había dado ningún documento oficial, ni carta de despido, ni desglose del pago final, ni documentación sobre la finalización de mi contrato, lo que significaba que, técnicamente, en teoría, seguía empleada. Mi nombre seguía en la nómina oficial. Seguía asignada oficialmente a mis clientes y proyectos. No sabía qué hacer con esa información, pero la guardé. 3 semanas me parecieron mucho tiempo para dejar ese cabo suelto. Algo me parecía mal, una negligencia. Diane era muchas cosas, pero solía ser muy meticulosa con los detalles, como el papeleo y los procedimientos. La visita del grupo inversor estaba programada para el 9 de octubre. Lo sabía porque había visto la fecha en las notas de planificación de Diane cuando me pidió que preparara esos materiales. Faltaban 22 días para ese martes. 22 días para que Diane presentara mis 4 años de trabajo como su propia historia de éxito. 22 días para que Lawrence vendiera Sentinel Group a personas que jamás conocerían la verdadera historia de su crecimiento. El grupo inversor de mi padre, el grupo que él había creado con su propio dinero y su convicción de que Sentinel Group merecía apoyo, venía con la intención de comprar la empresa entera. Y se suponía que yo no estaría allí cuando sucediera. Pasé esos 22 días en una especie de limbo extraño, despedido oficialmente, pero nunca dado de baja. Mi acceso al edificio seguía funcionando. Mis credenciales de inicio de sesión seguían activas. Mi nombre seguía apareciendo en listas internas y asignaciones de clientes. Era como si Diane hubiera anunciado mi salida, pero se hubiera olvidado de finalizarla definitivamente. Pasé las siguientes 3 semanas investigando por qué Diane había eludido al Departamento de Recursos Humanos. Inicié sesión en las bases de datos de la empresa desde mi portátil personal con mis credenciales de empleado, que aún estaban activas. Lo que descubrí me puso los pelos de punta. Diane Pierce se estaba preparando para vender Sentinel Group a Vance Capital por $90 millones. Para que la adquisición pareciera lo más rentable posible e inflar las ganancias a corto plazo de la empresa, Diane había llevado a cabo discretamente una reestructuración masiva. Había despedido sumariamente a 49 gerentes de cuentas regionales y personal de apoyo de toda la empresa, reemplazándolos con contratos subcontratados en el extranjero a partir del mes siguiente. Junto conmigo, eso sumaba 50 empleados despedidos de la noche a la mañana. Pero Diane había cometido un grave error legal. Según la Ley Federal de Notificación de Ajuste y Reentrenamiento de Trabajadores, que se encuentra en el título 29 del Código de los Estados Unidos, sección 2101, las empresas con 100 o más empleados están legalmente obligadas a notificar por escrito con 60 días de antelación antes de ejecutar un despido masivo de 50 o más trabajadores. Diane no nos había notificado por escrito a ninguno de nosotros. Simplemente nos dijo que nos fuéramos. Al hacer esto, expuso a Sentinel Group a enormes responsabilidades por salarios atrasados, pagos de beneficios y multas civiles de $500 por día por cada infracción. Esta exposición legal ascendía a millones de dólares en responsabilidad inesperada, suficiente para descarrilar por completo la adquisición de $90 millones. La huella digital que dejaron las acciones de Diane fue negligente. Era una gerente que entendía de política, pero tenía un conocimiento muy limitado de seguridad de redes y permisos de bases de datos. Cuando anunció mi partida, le dijo a la oficina que se iba a dedicar a otra cosa, pero no notificó a nuestro coordinador administrativo de TI para que revocara mis credenciales. Este descuido me permitió acceder a la red privada virtual desde mi oficina en casa. Pasé horas revisando los directorios de proyectos activos, rastreando las rutas de los archivos de la venta inminente. Encontré la carpeta principal marcada para la auditoría de Vance Capital.
Dentro, había hojas de cálculo que detallaban los recortes salariales proyectados tras la adquisición, donde figuraban los nombres de los otros 49 empleados que habían sido despedidos junto conmigo. Eran personas con familias, personas que habían dedicado años de su vida a la empresa. Diane los trataba como simples números en un libro de contabilidad para impresionar a Lawrence Cole y a los compradores, ignorando por completo los requisitos legales que protegían a los trabajadores estadounidenses. Se me heló la sangre al mirar la línea de firma del acuerdo de cesión de propiedad intelectual. La firma se parecía a la mía, pero sabía con absoluta certeza que nunca había firmado tal documento. Había guardado el código fuente original en un repositorio privado en mi propio servidor y nunca había accedido a transferir el software. Para confirmar mis sospechas, abrí un editor de imágenes digitales en mi ordenador y superpuse la firma del acuerdo con la firma de mi informe de gastos de viaje de hacía 22 meses. Coincidían píxel a píxel. Era un trabajo de copiar y pegar perfecto y descuidado. Diane había hecho una captura de pantalla de mi firma y la había pegado en el contrato legal. Según el artículo 470 del Código Penal de California, esto no era solo una disputa corporativa, sino un delito de falsificación. Sentí una mezcla de ira y absoluta claridad. La mujer que me había despedido delante de mis compañeros era una ladrona. El análisis forense no fue difícil, pero requirió precisión. Ejecuté una superposición de contraste en el software, comparando la firma del acuerdo con mi firma real del informe de gastos de viaje. La alineación de las letras coincidía al 100%, incluso con una pequeña mancha de tinta en la última letra, producto del lápiz digital defectuoso que utilicé ese día. No existen dos firmas naturales idénticas al micrón. Fue un descuido por parte de Diane, una muestra de su arrogancia, al intentar convencer a los inversores de que Sentinel Group era propietaria del software de seguimiento de clientes que utilizábamos. Diane necesitaba demostrar que la empresa poseía los derechos de propiedad intelectual. Este software, llamado ClientFlow, era un sistema que yo había desarrollado de forma independiente, en mi tiempo libre, en mi ordenador portátil personal y con mi propio dinero. Había registrado los derechos de autor del software a mi nombre, conforme al título 17 del Código de los Estados Unidos, sección 106. Sentinel Group solo tenía permiso informal para usar la base de datos. No llamé a un abogado de inmediato. En cambio, recopilé las pruebas. Creé una carpeta digital limpia con mis certificados originales de registro de derechos de autor, conforme al título 17 del Código de los Estados Unidos, sección 106. Añadí una superposición forense de la firma falsificada que demostraba que era idéntica a la firma del informe de gastos. Finalmente, compilé una lista de los 50 empleados que habían sido despedidos sin el preaviso de 60 días requerido, conforme al título 29 del Código de los Estados Unidos, sección 2101. Me puse en contacto con la asistente ejecutiva de Evelyn Thorne. Le envié los archivos mediante una transferencia cifrada, pidiéndole que se asegurara de que Evelyn viera los documentos antes de la reunión del 9 de octubre. Sabía que Evelyn Thorne era una inversora astuta y meticulosa. Había sido socia de mi padre durante 15 años. Entendería las implicaciones legales de inmediato. Si reconocía mi nombre, sabría que el hijo de su difunto socio estaba involucrado. Le había prometido a mi padre que me ganaría todo por mí mismo. Había cumplido esa promesa durante 4 años. Pero Diane Pierce había cruzado la línea hacia un comportamiento delictivo. No estaba usando el nombre de mi padre para progresar. Estaba usando la ley federal para protegerme a mí mismo y a mis colegas del robo. El 9 de octubre amaneció gris y frío, una de esas mañanas en las que el cielo parece oprimirlo todo. Me vestí con cuidado, profesional pero sin llamar la atención. Quería parecer que pertenecía al lugar sin llamar la atención antes de tiempo. Llegué a Sentinel Group a las 8:30. La reunión estaba programada para las 9. La recepcionista del edificio pareció sorprendida al verme, pero no dijo nada. Subí al cuarto piso, donde la sala principal de reuniones estaba preparada con sillas y equipo de presentación. Diane ya estaba allí, repasando sus notas. Cuando me vio, su rostro reflejó algo complejo, sorpresa, confusión e ira se cruzaron en un instante.
¿Qué haces aquí, siseó? Ya no trabajas aquí. Mantuve la calma. Nunca tramitaste ningún documento de despido, Diane, dije. Oficialmente sigo empleada según todos nuestros sistemas. Sigo asignada a mis clientes. Sigo figurando como parte de este equipo. Así que estoy aquí para la reunión. Abrió la boca para discutir, pero Lawrence Cole entró justo en ese momento con 3 personas del grupo de inversores. Lawrence parecía distraído, estresado. Apenas me miró. Diane forzó una sonrisa y se dedicó a saludar a los visitantes. Evelyn Thorne aún no estaba con ellos. La gente fue llegando durante los siguientes 15 minutos, empleados de diferentes áreas, gerentes, personal directivo. Me senté en la última fila, intentando pasar desapercibida. Chloe Jenkins me vio y abrió mucho los ojos. Empezó a acercarse, pero negué con la cabeza levemente. A las 9:05, Evelyn Thorne entró con otros 2 socios senior de Dance Capital. Estaba hablando con Lawrence Cole sobre las proyecciones trimestrales. Parecía mayor de lo que la recordaba, pero su voz aún conservaba ese tono firme y autoritario. La sala de conferencias del 4º piso estaba dispuesta como un juzgado, con una larga mesa de caoba al frente y filas de sillas para el personal. El ambiente estaba cargado de tensión y olía a café caro. Cuando Diane me vio, entrecerró los ojos. Se acercó a mí, sus tacones resonando con fuerza en el suelo de madera. ¿Qué haces aquí?, preguntó en un susurro bajo y furioso. No perteneces a esta sala. Te despidieron hace 3 semanas. La miré a los ojos y mantuve una expresión neutral. Sigo figurando en la nómina y no he recibido ninguna notificación de despido por escrito, dije. Por lo tanto, en teoría, soy empleada de Sentinel Group y tengo todo el derecho a asistir a la evaluación anual. Me fulminó con la mirada, pero antes de que pudiera llamar a seguridad, Lawrence Cole entró en la sala con los inversores principales. La reunión comenzó con Lawrence ofreciendo una visión general de la historia de Sentinel. Luego le cedió la palabra a Diane. Ella es Diane Pierce, nuestra directora de relaciones con el cliente, dijo Lawrence. Les explicará las estrategias y el software propio que han impulsado nuestra expansión. Diane se puso de pie con seguridad. Comenzó a hablar sobre marcos para la creación de relaciones, metodologías de retención de clientes y nuestro software de base de datos propio Client Flow. Cada concepto era algo que yo había desarrollado. Ella los presentó como si hubieran surgido de su propio pensamiento estratégico. 20 minutos después de comenzar la presentación, Diane mencionó la cuenta de Oakridge y la expansión de Ridgeview Group, atribuyendo el éxito a su liderazgo. Evelyn Thorne dejó de tomar notas. Miró a Diane con una expresión fría. ¿Puedes explicarme la implementación específica del software Client Flow?, preguntó. Diane comenzó a describir un proceso que sonaba plausible, pero que era completamente incorrecto. Habló sobre la integración de bases de datos y el mapeo de relaciones en términos corporativos vagos. Evelyn Thorne levantó la mano. Diane se detuvo a mitad de la frase. Evelyn no miró a Diane. En cambio, recorrió la sala con la mirada. Sus ojos se movieron por las filas y se posaron directamente en mí. Señaló hacia la última fila. Tú, ahí atrás, dijo. ¿Puedes venir aquí, por favor? La sala quedó en absoluto silencio. El rostro de Diane palideció. Lawrence Cole parecía confundido. Me puse de pie con las piernas heladas y caminé hacia el frente. Evelyn se levantó cuando me acerqué. Me miró a la cara a medio metro de distancia. Era su hijo, dijo. Eras el hijo de George Vance. La voz de Evelyn era tranquila, pero tenía una autoridad innegable que silenció de inmediato los murmullos que aún quedaban en la sala. Miró a Lawrence Cole, cuyo rostro cambiaba rápidamente de un blanco pálido a un rojo intenso y avergonzado. Diane Pierce permanecía junto a la pantalla de la presentación, con las manos aún suspendidas sobre el teclado del portátil, como si intentara encontrar una forma de escapar del repentino escrutinio. Los demás inversores permanecían en silencio, observando el drama con agudo interés. Asentí una vez. Sí, mi padre era George Vance. Evelyn se volvió hacia Lawrence Cole.
¿Sabías que George tenía un hijo trabajando aquí?, preguntó. Lawrence parecía aterrorizado. No tenía ni idea, dijo. Evelyn miró a Diane. ¿Lo sabías?, preguntó. Diane abrió la boca, pero no le salió ninguna palabra. Evelyn volvió a sentarse y metió la mano en su bolso. Sacó una carpeta. Anoche recibimos un paquete interesante de documentos legales, dijo. Documentos que demuestran que el software Client Flow que estamos evaluando no pertenece a Sentinel Group. El acuerdo de cesión de propiedad intelectual que tienen en sus archivos es una falsificación según el artículo 470 del Código Penal de California. El verdadero propietario es Julian Vance, quien posee los derechos de autor según el título 17 del Código de los Estados Unidos, sección 106. Evelyn Thorne dejó que el silencio se cerniera en la sala por un momento antes de continuar. Además, nuestro equipo legal ha verificado que su despido sumario de Julian Vance y otros 49 empleados viola la Ley Federal de Notificación de Ajuste y Reentrenamiento de Trabajadores según el título 29 del Código de los Estados Unidos, sección 2101. Han expuesto a esta empresa a millones de dólares en multas civiles y responsabilidades por salarios atrasados. Esta adquisición no puede proceder en estas condiciones. Lawrence Cole parecía a punto de desmayarse. Miró fijamente a Diane, luego a mí, y después a Evelyn. Diane estaba completamente paralizada, con los ojos desorbitados por el terror. Si el acuerdo fracasaba, Sentinel Group se enfrentaría a la bancarrota debido a las responsabilidades legales. Lawrence se volvió hacia Evelyn, con la voz temblorosa. ¿Cómo solucionamos esto?, preguntó. Evelyn me miró, luego volvió a mirar a Lawrence. Solo procederemos con la adquisición si reestructuramos las operaciones de la empresa de inmediato, dijo. Diane Pierce debe ser destituida de toda autoridad y degradada. Julian Vance será nombrado nuevo director de operaciones con clientes. La empresa suscribirá un acuerdo de licencia legítimo con Julian para el software Client Flow, conforme al título 17 del Código de los Estados Unidos, sección 106. Y, por último, los 50 empleados despedidos deben ser reincorporados o recibir el pago completo de 60 días de salario atrasado para subsanar la infracción de la Ley de Notificación de Ajuste y Reentrenamiento Laboral. Lawrence aceptó los términos de inmediato. No había alternativa. Diane Pierce permanecía allí, con su carrera arruinada, obligada a aceptar una degradación que la colocaba directamente bajo la supervisión del hombre al que había intentado borrar de la escena pública. La adquisición se concretó 60 días después. Me mudé a mi nueva oficina como directora de operaciones con clientes. Tenía autoridad sobre 17 personas, incluida Diane. Mi primera medida fue asegurar que los 49 empleados despedidos fueran reincorporados o recibieran la indemnización legal completa. Mi nueva oficina tenía grandes ventanales con vista al río Willamette, un marcado contraste con el pequeño cubículo sin ventanas donde había trabajado los últimos 4 años de mi carrera. El espacio estaba lleno de las plantas que Clara había cultivado para mí y de los libros sobre negocios, derecho y administración corporativa que había coleccionado a lo largo de los años. Era un recordatorio constante de la responsabilidad que ahora tenía, no solo con los inversores, sino también con las personas que trabajaban bajo mi dirección. Tras la reunión, se produjo un caos de sesiones de emergencia de la junta directiva y consultas legales. Lawrence Cole sabía que si Vance Capital se retiraba, Sentinel Group quedaría arruinado por las inminentes demandas. Aceptó todas y cada una de las condiciones que Evelyn Thorne le impuso. La transición duró exactamente 60 días. Durante ese tiempo, nuestro asesor legal redactó un acuerdo de licencia formal para el software Client Flow, conforme al título 17 del Código de los Estados Unidos, sección 106, garantizando que yo recibiría una regalía justa por la propiedad intelectual que había desarrollado. Además, tuvimos que abordar oficialmente las infracciones de la ley Barn. Enviamos notificaciones retroactivas y pagamos los 60 días completos de salario y beneficios atrasados a los otros 49 empleados que habían sido despedidos sumariamente. Este fue un proceso costoso que redujo la ganancia de Lawrence por la venta, pero era la única manera de evitar una devastadora demanda colectiva conforme al título 29 del Código de los Estados Unidos, sección 2101.
El día que me anunciaron oficialmente como la nueva directora de operaciones con clientes, el ambiente en el cuarto piso cambió por completo. Los empleados más jóvenes y los representantes de cuentas que habían sobrevivido a los despidos sintieron un gran alivio. Chloe Jenkins vino a mi oficina y me felicitó, diciendo que por fin se había hecho justicia en un lugar que la había ignorado durante demasiado tiempo. Durante 6 meses, Diane estuvo bajo mi supervisión. Todas las semanas tenía que venir a mi oficina para reunirse conmigo. Cada decisión que quería tomar, tenía que consultarla conmigo primero. No la traté con hostilidad. Mantuve la profesionalidad, hablando con ella solo sobre asuntos de negocios y esperando que cumpliera con los mismos estándares que todos los demás. Pero tener que pedir permiso a la persona a la que había intentado destruir fue su verdadero castigo. Finalmente, renunció un viernes por la tarde, incapaz de soportar la realidad de su derrota. Acepté su renuncia y le deseé lo mejor. En los 6 meses siguientes, implementamos cambios que aumentaron significativamente el valor de Sentinel. La empresa llegó a valer 3 veces más de lo que el grupo inversor había pagado. Evelyn me dijo que mi padre habría estado orgulloso, pero algunas noches todavía pienso en la promesa que rompí. Le había prometido que lo haría todo por mi cuenta. Al final, tuve que usar las pruebas legales y su conexión con Evelyn para salvarme. Me digo a mí mismo que me lo había ganado con 4 años de duro trabajo y que la ley simplemente estaba protegiendo lo que era mío. Pero la pregunta sigue siendo si realmente gané o si simplemente acepté otro tipo de derrota. Algunas victorias tienen un precio que no esperabas pagar. Dirijo las operaciones con clientes de una importante empresa, pero también cargo con el recuerdo de una promesa rota al hombre que lo empezó todo. Gracias por escuchar mi historia y quedarse hasta el final. Si esta historia te ha conmovido, por favor, deja un comentario. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete. Agradezco a cada persona que me ha escuchado. Gracias.